Lectura comentada de la Biblia. Hechos capítulo 7 al capítulo 9. Persecución implacable. El Evangelio hasta lo último de la tierra. Un instrumento útil. En todo el primer siglo de la historia de la Iglesia se ve y se contempla siempre a esta bajo persecución. Estos primeros movimientos de la Iglesia eran decisivos para establecer todo el plan de Dios que tenía para su Iglesia en los posteriores siglos. Uno podría pensar que si la Iglesia estaba predicando el Evangelio por todas partes y que mucha gente estaba creyendo, incluso ciudades completas, entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios no culminó allí su plan de redención en el primer siglo? Y la respuesta es obvia, porque Dios no está dirigiendo su plan de acuerdo a nosotros ni a la Iglesia misma. Su plan depende única y solamente de su deseo. Y su deseo manifiesto y manifestado hasta ahora es que aún sigamos nosotros predicando el Evangelio, porque aún tiene mucho pueblo en muchos lugares, en gente incluso no nacida aún, como dice David en su Salmo 22. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Pero es importante observar que al inicio y desarrollo de la Iglesia en el primer siglo, este estuvo marcado precisamente por la persecución, porque es evidente que los cristianos no estamos bajo la misma corriente de este mundo y siempre habrá persecución, y la persecución será terrible. Algunas veces, en algunas regiones del mundo será intolerante, y en la medida que avanza la historia del plan redentor de Dios, observaremos esto, aún hasta nuestros días. La muerte terrible de Esteban por lapidación lo convirtió en lo que se llama el primer mártir cristiano. La palabra mártir significa testigo, así que podemos decir que Esteban murió por ser un testigo fiel de Cristo. Después de haber dado una enseñanza magistral de la historia de la redención, los judíos se enfurecieron porque fueron confrontados con su infidelidad y negligencia para saber que habían matado al Mesías que esperaban. Así que mataron a Esteban, y en señal de aprobación, Saulo de Tarso, un joven que estaba presente allí con autoridad, dio su beneplácito en ello, y ellos pusieron sus ropas a los pies de él. Así dio inicio la persecución más feroz al inicio de la Iglesia, por medio de este personaje, de tal manera que el mismo libro de los Hechos nos lo presenta como un hombre que estaba bufando de enojo y que quería terminar con todos los cristianos porque él creía que hacía bien contra aquellos que ponían en peligro las tradiciones de sus padres, y de esta manera pensaba que estaba sirviendo a Dios. Así que Saulo fue por todas partes, aún fuera de Judea, y con carta de los sacerdotes fue a Damasco para traer de aquel lugar a más cristianos. Entre tanto, la historia se dirige hacia la conversión del primer gentil, aunque hay que decir que este gentil era un prosélito judío, y ya había habido otros conversos prosélitos cuando Pedro había predicado en el Pentecostés. Sin embargo, esta parte de la historia es relevante por el hecho mismo de que el hombre converso era un hombre influyente y muy cercano a la reina de los etíopes. Así que este hombre se volvía una vez más a su tierra llevando el Evangelio a otro continente, porque este hombre se convirtió verdaderamente en cristiano, pues habiendo reconocido y proclamado a Jesucristo como el Hijo de Dios, se bautizó y siguió gozoso su camino, lo cual implica precisamente que este hombre sería el primer misionero llevando el Evangelio fuera de los entornos y del área geográfica de Israel. Poco sabemos acerca del avance del Evangelio en Etiopía por aquellas épocas, pero lo que sí sabemos es que cuando un hijo de Dios ha creído verdaderamente en Jesucristo, no puede callar de decir lo que ha visto y oído, como dijeron Pedro y Juan cuando les intimaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Así que se vuelve a retomar la historia después de esto de Saulo, porque en adelante observaremos que precisamente el libro de los Hechos se va a enfocar en el desarrollo y en el progreso del Evangelio por todas partes a través de un hombre que en su momento fue el persecutor más grande del cristianismo y que se convertiría después en el apóstol Pablo, un instrumento útil para el Señor, el cual, por las palabras mismas del apóstol y revelación de Dios,
había escogido a este hombre desde el vientre de su madre para esta tarea. Así que Dios trabajó con Pablo cuando aún era Saulo, el perseguidor de cristianos, humillándolo al hacerlo caer en tierra y revelándole que él era Jesús a quien él estaba persiguiendo. La sola voz y la declaración omnisciente de que lo conocía fue suficiente para que Saulo inmediatamente respondiera: ¿qué quieres que haga, Señor? Y fue así como Dios le dijo que debería de hacer desde levantarse en ese momento, y después dirigió cada paso de su vida hasta el fin de ella. Dios fue llevándolo para que cumpliera sus propósitos. Y en la vida de este hombre Dios fue glorificado y conocido por todo el mundo de aquellas épocas. Dios hizo de él un instrumento útil, como también lo puede hacer de cada uno de nosotros, si tan solamente nos ponemos bajo el señorío de Cristo y le decimos: ¿qué quieres que haga, Señor?